bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Matarife PMN, Política, Muerte y Narcotráfico. Espero estén pasando una excelente noche, ya que estoy grabando esto pues prácticamente después de que salió el capítulo. Y pues nada, estoy tratando de armar un proyecto con el cual pues quiero mejorar algunas cosas en el canal y además prevenir algunas otras. Si hay algunos que ya siguen el canal, los podcasts y todo, se van a dar cuenta de que cambié la imagen del canal de YouTube. Les estaré comentando más adelante cuando ya lo tenga un poco más estructurado. Y pues nada, empecemos con la explicación del capítulo número 6 de la serie, ya que sigue conteniendo cositas interesantes de donde agarrar y saber un poco más de la historia del narcotráfico en nuestro país y cómo se relaciona directamente con Álvaro Uribe Vélez. Así que empecemos. Comenzamos con un video pues muy interesante, unas palabras muy agradables en la introducción de este capítulo. Y ya cuando entra pues al tema, al grano por decirlo así, empieza hablando de Ana María Cifuentes, Ana María Uribe Cifuentes. Para los que quieren saber quién es ella, que de pronto no se han visto el capítulo anterior, o de pronto ya lo vieron en el capítulo anterior, pero no saben muy bien quién es, pues bueno, los invito a escuchar el podcast anterior a este, donde ya hablé sobre eso, expliqué todo, el clan Cifuentes Villa, cómo es su estructura, quiénes son los integrantes y cómo se relaciona pues con Álvaro Uribe Vélez. Y Daniel Mendoza nos comenta que el marido de la mujer Ana María Uribe Cifuentes es un socio que era amigo de Fabio Ochoa Vázquez, que es Fabio Ochoa Vasco, casi pues iguales, ¿no? Y bueno, pero ¿quién es Fabio Ochoa Vasco? Hay una cosa muy interesante, ya que lo que dice Daniel lo encontré en una entrevista que le hizo una revista muy reconocida a este hombre, ya que él dijo que Mancuso estaba mintiendo. Bueno, les voy a comentar todo sobre este tema, así que mucha atención por favor para que no se vayan a perder. Pues hubo algún tiempo en el que Estados Unidos estaba dando $5 millones de recompensa por la cabeza de este hombre. Es interesante, incluso yo buscando pues en mi investigación encontré el archivo precisamente de los Estados Unidos, no sé por qué esa página está disponible, pero donde está todo sobre él. Por ejemplo, fecha de nacimiento el 20 de noviembre del 60, era de Colombia, altura 5'4", supongo que son pulgadas, peso 140 libras, ojos color marrón y cabello color marrón. Y lo que dice es esto, cito: Fabio Enrique Ochoa Vasco ha estado involucrado en el narcotráfico desde principios de la década de 1980 y es presuntamente responsable de enviar de 6 a 8 toneladas de cocaína mensualmente de Colombia a Estados Unidos. Es jefe de un DTO de transporte que transporta cantidades multidesarmo de cocaína a través de barcos rápidos y buques de carga de Colombia a Centroamérica para su distribución en los Estados Unidos. Ochoa Vasco presuntamente tiene vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar colombiana que ha sido identificada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. También se asoció anteriormente con el narcotraficante Luis Fernando Galeano y Gerardo Quique Moncada, ambos fallecidos, que trabajaron con Pablo Emilio Escobar Gaviria. En septiembre de 2004, Ochoa Vasco fue acusado por el Distrito Medio de Florida por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. También tiene una condena previa por narcotráficos y es un fugitivo en una acusación de 1989 en el Distrito Sur de Florida. El Departamento de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones por información que conduzca a la detención y o condena de Fabio Enrique Ochoa Vasco. Esto es lo que decía, lo que dice este informe. Esto es un informe de archivo historial pues de Estados Unidos, junio, si no estoy mal, de 2001 hasta junio de 2009. No sabía que existía este sitio, la verdad. Y la cuestión es que aquí pues ponen el expediente de este hombre y cuando estaba en búsqueda y captura por parte de los Estados Unidos. Y ya para contarle pues un poco más a fondo quién fue este hombre. Nació en el 60, como dije anteriormente, en el barrio Manrique, en las comunas de Medellín. 2 años más tarde, su padre,
que era un mecánico, bueno, ex mecánico de la Fuerza Aérea, decidió irse pues con la esposa y con 17 hijos a probar suerte a Miami, 17 hijos. Y pues todos se hicieron ciudadanos estadounidenses menos Fabio Ochoa Vasco. En el 83, este hombre purgó una condena de 2 años en Estados Unidos porque ingresó 10 kilos de marihuana. 5 años después regresó a Colombia y pues trabajó al lado de Fernando Galeano, uno de los más importantes miembros del cartel de Medellín, y se hizo muy amigo del jefe de seguridad, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, que recordemos es otro pesadito aquí en Colombia que es conocido también por el tema de narcotráfico. Ya ahí fue cuando pues conoció a su tocayo, Fabio Ochoa Vázquez, que era del clan de los Ochoa. Más adelante vamos a hablar del clan de los Ochoa, ya que no hemos profundizado sobre ellos. Y pues como ambos estaban en el mismo mundo y se dedicaban al mismo negocio, por decirlo así, decidió pues cambiar su nombre por el de Carlos Mario Vega. Aunque sus amigos lo llamaban Kiko, pues estuvo con Pablo Escobar y lo visitaba con frecuencia en la catedral. Pero más o menos alrededor del 92 terminó pues como miembro de los Pepes, que también vamos a hablar más adelantico de quiénes son ellos. Una vez murió Escobar, este hombre pues se convirtió en alguien de confianza para el nuevo patrón de la capital antioqueña, que era Don Berna. Él vio surgir el cartel del norte del valle y en el 94 pues se fue a vivir a México. Por esa época ya tenía más o menos como 4 solicitudes de extradición y eso no fue pues como un impedimento para él, ¿no? Para que viajara frecuentemente a Colombia utilizando diferentes pasaportes con nombres falsos y bueno, entre otras cosas, artimañas que tienen toda esta gente para poder saltarse estas barreras de seguridad, por decirlo así. A comienzos del 2000 más o menos se presentó a Salvatore Mancuso en una de sus fincas de Córdoba y el jefe paramilitar le pidió a Ochoa utilizar sus contactos en México pues para traer a Colombia un armamento que necesitaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esos 5 años vivió en las entrañas de los paramilitares, las AUC, una denuncia que Mancuso y otros miembros de las AUC pues traficaron toneladas de cocaína. Eso teniendo en cuenta que ya estaban en proceso de paz, ¿no? Eso estaba pasando cuando estaban en pleno proceso de paz. Cuando sintió cerca pues los pasos de la justicia de Estados Unidos, porque como les dije lo estaban buscando y estaban ofreciendo una cantidad bastante grande por su cabeza, fue protegido por los paramilitares para que pues no tuviera inconveniente con el tema del escondite, ¿no? Como muchos otros, pues él era extraditable. En el pleno corazón de Santa Fe de Ralito lo estaban escondiendo. También se dice que fue un testigo de cómo los paramilitares recogieron plata para sumarle votos a la primera candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que es lo que Daniel Mendoza nos habla en este capítulo. En la revista que yo busqué, pues la revista tiene un cierto problemita con el tema de que tienen como un comportamiento un poco derechista, ¿no? Entonces pues ahí tratan como de tratar de limpiarle, ¿no? Eso dijeron, pero pues eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Eso es lo que hacen todos los periódicos prepago aquí en Colombia. Pero bueno, eso omitámoslo. Ochoa piensa contarle toda la justicia en ese momento. Ya obviamente ya todo se sabe. Pero en la entrevista les voy a citar algunas de las preguntas más importantes. Como les digo, la primera pregunta fue lo del tema de Mancuso y él dijo que él estaba dispuesto a hablar pues porque Mancuso le estaba mintiendo a la fiscalía y no estaba contando absolutamente toda la verdad. Y ahí continúan preguntándole, ¿no? Una de las preguntas fue ¿qué tenía que ver él con Mancuso? Él dice, yo conocí a Mancuso a principio de 2000 a través de mi cuñado. Él le habla de mí, le cuenta de que yo vivo en México y me invita a una finca en Tierra Alita, Córdoba, la famosa mueblería. Ella tiene su discurso de que las AUC no iban a dejar que el proceso de paz de las FARC con Pastrana saliera adelante y que ellos necesitaban generar dinero para crecer su ejército. Él empezó a necesitar de pues contactos en México y me pidió ayuda. Voy a estar citando todo lo que él dice, ok, para que pues sepan las palabras que él dijo en su momento cuando aceptó esta entrevista con esta revista. Así que pues continuemos. Otra de las preguntas que le hacen es en qué consistía el negocio que tenía pues Mancuso con él. Cito, se trató de una importación a través de Honduras de un armamento. Eran fusiles AK y R-15, rockets y munición.
Ese armamento lo debe tener todavía Mancuso porque eso tardó 1 año y medio en llegar. Eso fue por lancha. Llegó como 3 meses antes de que él se desmovilizara. Hasta donde yo sé, quedó guardado y no lo entregó cuando se desmovilizó. Eso entró por Puerto Escondido, Córdoba, y lo recibió Andrés Angarita, que era un comandante de confianza de él. Así que ahí está pues lo que nos dice Daniel sobre el tema de las armas, que ese negocio que estaban haciendo ellos dos. Y aquí pues él empieza a hablar de los negocios que tenía Mancuso, el poder, la cantidad de cosas que tenía este hombre. Pues uno leyendo esta entrevista se puede dar cuenta que Mancuso, además de ser paramilitar, pues era un narco supremamente pesado también. Y una de las preguntas es, ¿usted participó en esos negocios de droga o cómo se explica que conozca ese tipo de información? Entonces, a lo que responde Fabio Ochoa Vasco, cito: lo que pasa es que a través de mis amistades yo le ayudo a Mancuso con unas personas clave para sus negocios de droga. Yo fui una especie de enlace entre diferentes personas con él. Yo no puedo decir que soy una persona inconsciente sobre estos asuntos. Lo que pasa es que Mancuso ha dicho que yo era el patrón y en realidad el patrón era él. Pues ahí nos podemos dar cuenta de que pues Fabio Ochoa Vasco tenía como algunos delirios de que, digamos que de baja autoestima, ¿no? Porque se dejó subir el ego por otra persona que pues era mucho más poderosa que él y todo, y terminó fue prácticamente manipulándolo, por decirlo así. Y pues el otro se comió el cuento, pero enterito. Entonces ahí vamos viendo y vamos conociendo un poco más sobre Mancuso, y que de una vez la invitación a que vayan a los anteriores podcasts y sepan quién es Mancuso, y sobre Fabio Ochoa Vasco, que es esa persona de la cual habla Daniel Mendoza en este capítulo de Matarife, capítulo 6. Continuamos con la entrevista. Le preguntan a este hombre pues cómo era el negocio de narcotráfico de Mancuso. Le dijo, cito: yo estuve con él desde 2000 a 2005. En ese tiempo vi cómo en menos de año y medio, entre 2003 y 2005, Mancuso recibió $90 millones en droga. La manera de demostrarlo es con testigos y documentos contables que tengo en mi poder. Lo mismo que sus aliados tarde o temprano estallarán y contarán también lo que saben. Y le preguntan, ¿qué aliados? Y a lo que pues él responde: Jorge 40, Diego Vecino. Vecino manejaba las rutas desde Cartagena hasta Lorica y las islas de San Bernardo del Viento, diagonal a Moñitos. Así que pues ahí podemos darnos cuenta de que pues esto fue hace rato, supongo yo, así que esta gente ya tuvo que haber hablado sobre el tema de Mancuso. Y pues aquí pues, me he saltado varias preguntas ya, porque pues en teoría no son tan relevantes, pero tenía demasiados contactos. La forma en que sacaba la droga, salía por lancha, tenía contactos de personas que le recibían en otros lados. Sin embargo, muchos se les voltearon, e incluso el lanchero de más confianza de él, hubo un punto en donde lo traicionó o se le volteó o algo así, se fue con otro bando, si no estoy mal, y lo mandó a matar, y está enterrado en una de las fincas de Mancuso. Y otra pregunta interesante, que pues a mí me parece muy interesante, le preguntan, pues no sé, muy punzantemente, ¿no? ¿Usted está contando todo esto para vengarse de Mancuso? A lo que Fabio Ochoa Vasco responde: no. Lo que pasa es que él viene hablando de unas cifras muy equivocadas y no ha dicho la verdad sobre sus negocios de narcotráfico. Por ejemplo, no ha hablado de sus negocios con 2 hermanos venezolanos quienes eran sus socios. Eran los que manejaban gran parte de la droga que Mancuso sacaba del Catatumbo hacia Venezuela. La última vez que yo lo oí hablar sobre esos negocios fue cuando mandó a Bonais, que pues era el que recibía la plata aquí en Colombia, a ese país para recoger unas platas, porque por esos días necesitaba urgentemente $25 millones para un negocio. Tampoco ha contado que en 2003, cuando comenzó el proceso de paz, tenía escondidas 72 toneladas de coca en Ralito listas para exportar. Ni ha mencionado que en 2005 sacó 23.000 kilos y los repartió. A Jorge 40 le dio 8.000 kilos para sacarlos por Cesar y Santa Marta, y 15.000 se los dio a sus socios venezolanos. Eso lo sé y lo vi, porque para esa época Mancuso me tenía escondido en Ralito. Como dije anteriormente, Mancuso lo tenía, bueno, las AUC lo tenían escondido para evitarlo del tema de la búsqueda por parte de Estados Unidos y que lo extraditaran. Aquí es donde viene una de las preguntas y respuestas clave de lo que dice Daniel Mendoza. ¿Quiénes más estaban escondidos allá en Santa Fe Ralito? A lo que él responde y cito: también estaban escondidos otros extraditables. Conmigo éramos como 10. Es más, Juan Carlos, el Tuzo Sierra,
y yo nos reuníamos una vez y pensábamos proponerle al gobierno una entrega de los que estábamos perdidos en extradición por Estados Unidos. A Cayo y a mí nos protegía Mancuso, al Tuzo lo acogió Don Berna, había otros protegidos en Urabá por el profe, Vicente Castaño. A mí no me pidieron a cambio nada, pero a otros les cobraban por protegerlos. El precio dependía del marrano. Mancuso nos dijo que ellos podían convencer al gobierno de meternos dentro del paquete de la ley como paras, que ya todo estaba arreglado. Ellos pagarían 6 años y los narcos avalados por la SAUCE pagarían máximo 12 años. Y aquí está una de las piezas claves que ponen el tema del gobierno con estos narcotraficantes que terminaron haciendo pasar como paramilitares para que les dieran años de prisión absurdos por todo lo que habían hecho. Como dice Daniel Mendoza, por haberle metido tanta coca a esa nariz gigante estadounidense, ¿no? Y pues vamos a continuar porque de todos modos sigue hablando cositas, migajitas que es importante coger para tener en cuenta. Y bueno, aquí viene pues la pregunta de la cereza del pastel, ¿no? Le preguntan por qué estaba tan seguro de ese arreglo con el gobierno, a lo que él responde, y cito: porque cuando yo comencé a asistir a reuniones de la SAUCE a finales del 2001, ya se hablaba de eso. Es más, recuerdo que yo estaba con Mancuso en la finca 05 y llegaron 2 señores de Medellín. Yo escuché la conversación en donde básicamente ellos le proponían un proceso de paz muy favorable para las autodefensas, tanto que ellos estaban felices y empezaron a reunir a todo el mundo porque los votos tenían que ser para Uribe y explicaban lo que él estaba dispuesto a hacer por ellos. Comenzaron a convocar a los líderes comunales, los mandamás y a trasladar gente para convencerla. Y ahí está otra de las compras de votos como la que está pasando ahorita, donde nos dimos cuenta que esta gente del Centro Democrático lo único que hace es comprar votos, porque saben que pues de todos modos sus propuestas y todo no les da para que la gente vote por ellos. No, señor. Así vengan aquí uribistas diciéndome que sí, que ellos hacen cosas buenas, que no sé qué. No, 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 señores. Aquí todos sabemos que las propuestas que ellos tienen no se las come todo el mundo, porque ya lo han hecho más de una vez. Quizá en un principio sí, pero ya hoy en día que nos salgan con que nos van a bajar el IVA y pendejadas de esas, que es lo único que saben decir en campañas electorales, porque eso es lo que siempre hacen, pues ya nadie se lo cree, la verdad. Bueno, conozco algunos que otros que sí, pero la gran mayoría del pueblo estoy casi seguro de que ya esos cuentos baratos pues ya no los lee, ¿no? Continuemos con la entrevista, ya que me salí un poquito aquí por la tangente. Y le hacen otra pregunta, ¿no? Y al final, ¿quiénes dieron plata para la campaña? Dijo Fabio Ochoa Vasco, y cito: yo le digo lo que yo vi. Antes de esconderme en Ralito, yo visitaba a Mancuso con frecuencia en su finca. La 05 es una de esas visitas. En marzo de 2002, cuando Uribe comenzó a repuntar en las encuestas, estaba conversando con Mancuso cuando llegó una camioneta Hilux y se bajaron 2 hombres de unos 45 y 38 años, paisas, pero venían de Bogotá. Los vi 5 minutos cuando Mancuso les dio la orden a 2 de sus hombres de seguridad que subieran al carro 3 maletas llenas de billetes de $100. Es más, de esa plata yo aporté $150,000. Ellos se fueron rápido antes de que cerraran el aeropuerto e iban para Bogotá. Imagino que era plata para pues empezar a comprar gente y a mover votos, ¿no? Bueno, esperemos que haya sido compra de personas y no que haya sido una manipulación pues ya directamente de lo que viene siendo la Registraduría Nacional. Bien, eso yo creo que jamás lo vamos a saber, o tal vez sí, no sé, esperemos a ver qué tal Daniel Mendoza tenga información que nosotros aún no. Esperemos que sí. Le preguntan, ¿usted por qué dio $150,000? Y él dijo, yo di poco, $150,000 poco, porque yo no era un capo, no estaba en el proyecto. Era simplemente una solidaridad hacia el comandante que era mi amigo, pero me comprometí a movilizar en Antioquia a unas 5,000 personas y la orden era que tenían que votar por Álvaro Uribe Vélez. Así que muchos de los votos eran de narcos, además de paramilitares. Y pues digamos que una pregunta ahí como punzante otra vez, ¿no? La gente lo hizo, votó por Uribe pues, y le responde, claro, hice reuniones, contraté buses y les di comida el día de las elecciones. Yo creo que con esa movilización en un día me gasté como 300 millones de pesos.
Yo no sé cuánta gente votó por él, pero pues al final el triunfo fue total. Y pues sí, efectivamente sí pasó como él lo cuenta, ¿no? Le preguntan, volviendo al tema de los aportes a la campaña, pues se salieron un poquito del tema en las preguntas. Usted no habla sino de Mancuso. ¿Es que él fue el único que dio plata? Y responde Fabio Ochoa, cito, mi amistad era con Mancuso y por eso le hablo de él que fui testigo. Él es de esos hombres que hacen alarde de todo. Incluso unos 4 días antes de las elecciones le dio a su segundo comandante, Andrés Angarita, $2 millones para que repartiera en Montería. Y ahí va más plata hacia la campaña de Uribe. Si hacemos cuenta, quién sabe cuánta plata reunida, pues hubiera servido para la educación, para la tecnología, alguna cosa que de verdad sirviera. Y lo tremendo es que vemos esto y creemos que eso fue hace mucho tiempo, pero pues hasta el día de hoy se ve, ¿no? Podemos ver lo que pasó ahorita con el actual presidente Iván Duque Márquez. Y aquí otras dos preguntas también muy importantes en todo este tema, ya que Daniel lo nombra, ¿no? ¿Quién más que puede llegar a hablar sabe sobre estas alianzas? Responde Fabio, y cito, todos los comandantes que se sentaron la primera semana en la mesa de negociaciones saben la verdad. Saben que para estar donde están metieron más de $10 millones. Tarde o temprano, alguno se va a reventar porque se siente traicionado por el gobierno. Le preguntan, ¿cómo que traicionados? ¿Acaso no les ha ido muy bien? Y Fabio Ochoa responde, mire, desde los 12 puntos iniciales del proceso era un ambiente de angustia porque el gobierno los había traicionado y cada vez que intentaban ponerle presión al gobierno le respondían hagan lo que quieran. Llegaba el comisionado Luis Carlos Restrepo y volvían a arrancar las negociaciones porque no todos son guerreros. Son personas que se lucraron con el negocio de la droga, se cansaron del monte y la riqueza que tienen no la quieren compartir con el pueblo. Es una oportunidad que no pueden perder. Así que aquí nos damos cuenta también de que sí, efectivamente hubo una traición por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hacia los desmovilizados de las AUC, bueno, desmovilizados entre comillas de las AUC, con ese acuerdito que hicieron por el tema de los votos y bueno, etcétera. Y aquí otra joyita, ¿no? Le preguntan, ¿usted mismo reconoce que el comisionado de paz era fuerte en su posición? Y le responde, y cito, Uribe fue muy inteligente al poner a Restrepo a negociar. Después de que matan a Castaño, les cambian toda la torta y el comisionado les pone a pelear entre ellos. Coge a uno por uno. Usted se entrega y yo le ayudo con los norteamericanos, les decía. Fue muy astuto. Logró dividirlos. Yo fui a 2 reuniones y el man les decía, ladrones, bandidos, yo no hablo con ustedes como grupo. Yo hablo con usted, Mancuso. Yo hablo con usted, comandante, y con usted. Y logró desunirlos con amenazas. Él sí les hablaba duro, perdón. En cambio uno veía al ministro Sabas Pretel hablar mal de ellos en los medios y después uno oía a Mancuso decir que él era el amigo, que iba a trabajar para ayudarlos y que todo era un paro que tenía que hacer públicamente. O sea que aquí también está Sabas Pretel seguramente untado, porque para que Mancuso dijera eso, como dijo el mismo Fabio Ochoa Vasco, a él le gustaba alardear. Así que sí, seguramente algo había también allí escondidito. Y pues aquí en esta pregunta hay como un dato interesante, ¿no? Que confirma pues lo que les he venido diciendo en varios podcasts para los que lo han venido escuchando. En esto no hay amigos. La pregunta es, ¿en esos meses que estuvo en la finca de Mancuso supo algo de la razón de por qué mataron a Carlos Castaño? A lo que él responde, y cito, Mancuso pedaleó la muerte de Carlos Castaño. Ese día yo estaba en su finca y me levantó en la mañana para contarme que había matado a Carlos. Él ya venía diciéndome que Carlos era una piedra en el zapato, venía con el cuento de que estaba trabajando con la DEA y decía que iba a ser un tropiezo del proceso. Antes de la muerte de Carlos uno sentía la tensión que se vivía en la zona. Así que aquí se pueden dar cuenta que al parecer el que mató a Carlos Castaño pues fue el mismo Mancuso, ¿no? Aquí va como otra puya, ¿no? De las que pues ya han tirado varias veces. ¿Por qué Mancuso pasó de ser su amigo a ser su enemigo? A lo que responde Vasco. Porque me delató ante la DEA y les dijo que yo era el nuevo Pablo Escobar de Colombia. Gracias a su delación, mi vida vale hoy $5 millones, que es lo que ofrecen los gobiernos de Estados Unidos y Colombia por mí. Es parte de su estrategia, ya que en caso de ser extraditado tiene la coartada para echarme a mí la culpa de todos sus negocios de narcotráfico. Pero aparte de eso, la verdad es que cuando Mancuso dijo que él solo
tuvo que cuidar cultivos de coca, cobrar impuestos y vender la coca para financiar la guerra es falso. Mancuso es un capo y yo tengo las pruebas para demostrarlo en mi defensa ante la Fiscalía colombiana o si llego a ser extraditado a Estados Unidos. O sea que al parecer todo esto que les estoy leyendo, les estoy comentando y les estoy analizando, es porque simplemente hubo una traición entre Mancuso y Ochoa Vasco. Y pues prácticamente ya allí termina lo que vendría siendo esta entrevista, que bota muchas cosas interesantes, datos que uno puede ir agarrando, quizá vayan saliendo más datos pues en los capítulos de Daniel Mendoza. Y es curioso porque nos podemos dar cuenta de que el tema de Uribe sí conecta perfecto. Y además que tengamos en cuenta que esto que les hablé pues fue prácticamente el inicio del capítulo. Tengo muchas otras cosas que pues les voy a ir comentando a medida que vayamos continuando. Y pues al parecer este va a ser un podcast un poco larguito, ¿no? Entonces pues espero estén preparados, sentaditos con su comidita o lo que sea para pues poner atención a esta historia tan, ¿cómo decirlo? Tan satisfactoria, ¿no? Para los que sabemos que Álvaro Uribe Vélez es un narco paramilitar que ha jodido demasiado este país. Así que continuemos. Hablemos un poquito de quiénes fueron los hermanos Ochoa, ya que pues se han nombrado bastante en los capítulos, pero no hemos hablado más a fondo de quiénes son ellos. Pablo Escobar obviamente no pudo montar todo ese imperio de sangre y de droga él solo. Lo hizo en compañía de 3 hermanos que eran provenientes de una familia ganadera. Era Juan David, Jorge Luis y pues Fabio Ochoa Vázquez, quienes terminaron convirtiéndose en los fundadores del paramilitarismo en Colombia, tras el secuestro de su hermana. Los hermanos Ochoa eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo y también de Margot Vázquez. Criaban caballos en su época y a temprana edad pues abandonaron sus estudios para dedicarse a hacer dinero. Obviamente dinero legal en esa época. Ellos eran, digamos que todavía estaban por el buen camino. Jorge Luis pues emigró a Estados Unidos en busca de mejor suerte, como les comenté antes, y fue entonces cuando conoció el mundo de todo este tema del narcotráfico. Fue el que consiguió las conexiones para el envío de cocaína desde Colombia para una empresa criminal que rápidamente pues tendió redes desde las selvas hasta el país norteamericano. Con el creciente consumo de droga pues que había en Estados Unidos, como dice Daniel Mendoza, la nariz gigante, finalmente se construyó el cártel de Medellín en el 78, que llegó a manejar el 80% aproximadamente de la cocaína pues que se producía en todo el mundo. Y Jorge Luis incluyó en el multimillonario negocio a sus 2 hermanos menores, para formar así lo que se llamaría el clan Ochoa, los segundos al mando después de Escobar, tengámoslo en cuenta, ¿no? Y pues así se convirtieron en uno de los hombres más adinerados de Colombia, mientras pues mantenían como esa fachada de cabalistas hacendados y exitosos pues comerciantes, ¿no? Como casi siempre es como esa fachada de exitosos comerciantes. Nunca se reconocieron como violentos, pero pues porque tenían papeles sin esfuerzos, ¿no? Otros que sí tenían como esa imagen de asesinos, de sádicos, de sanguinarios, como viene siendo Pablo Emilio Escobar. Ellos fueron quienes terminaron fundando las bases del paramilitarismo, que se le adjudicaron pues un poco de muertes, ¿no? Durante lo que fue el conflicto armado. Pues según las cifras del Centro Nacional de Memoria e Historia, se registraron incluso más muertes en esa guerrilla que en lo que pues fueron las FARC y el ELN y el M-19 todas juntas, ¿no? Así que pues el paramilitarismo fue de lo más sanguinario que hubo aquí en Colombia. ¿Cómo fue ese famoso secuestro que hizo que los hermanos formaran esas autodefensas, esos paramilitares? Fue un 12 de noviembre del 81. Marta Nieves Ochoa Vázquez tenía 26 años y estaba saliendo de clases de la universidad, pues estaba estudiando. Estudiaba, si no estoy mal, economía. Cuando la interceptaron unos hombres, la introdujeron pues a la fuerza de un Renault 12. Ella era hermana de los narcotraficantes Ochoa y los captores pertenecían al grupo de izquierda M-19, que era pues la guerrilla con más presencia urbana en esa época, pues su fundación se dio origen en las ciudades prácticamente, ¿no? Pedían 1.2 millones de dólares por la época para la liberación de la hermana de los Ochoa Vázquez. El aumento de los secuestros y robos de ganado y cobros de vacuna y todo eso se estaba dando mucho por esa época. El secuestro de Marta fue pues el desencadenante para que se unieran a este sector un actor más poderoso
que eran los narcotraficantes. El 1 de diciembre del 81, los Ochoa convocaron a un encuentro urgente en un hotel intercontinental de Medellín en el que asistieron 223 personas para discutir cómo se iban a defender de estas insurgencias. Mediados de la época incluso afirmaron que en el encuentro, atención, asistieron miembros, ¿sí?, del Ejército Nacional y directivos de empresas petroleras y multinacionales. Lo cierto es que se dice que ese día cada uno, ¿no?, cada narcotraficante y cada empresario y todo, pues donaron alrededor de $640 y además 10 hombres que para formar un ejército, supuestamente, que pues se iba a llamar más Muerte a Secuestradores. Y el único objetivo era pues el de asesinar a todo aquel que fuera vinculado o se creyera que estaba vinculado con la insurgencia. Y ahí fue cuando la guerra en el país, digamos que tomó otro rumbo. Y bueno, el grupo más tuvo su primera acción, por decirlo así, que fue un secuestro de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, el guerrillero que planeó y ordenó el secuestro de la hermana de los Ochoa, y entre ellos su esposa Marta Correa Velázquez también fue secuestrada. Esto obviamente presionó al grupo guerrillero, que tras más o menos 100 días en cautiverio, liberó a la secuestrada, sin recibir un solo peso de recompensa, ¿no? Mientras Correa pues fue liberada frente al periódico El Colombiano de Medellín, atada de pies y de manos. Pero pues el accionar de este grupo de autodefensas no quedó pues ahí. Por el contrario, se expandieron pues mucho más a otras regiones del país como el Magdalena Medio y donde finalmente nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, en manos de los hermanos Castaño, en Meta, Arauca, Casanare y Valle del Cauca. Y pues las páginas de los diarios nacionales se llenaron de noticias de torturas, desapariciones, homicidios y todo simpatizante de la guerrilla o sospechoso de lo que fueran estas acciones insurgentes por parte de estos grupos paramilitares. Y pues el M-19 que también estaba, como les digo, como un poco en su auge, ¿no? Decenas de líderes del M-19 pues fueron torturados por esa guerrilla más, y la limpieza social se extendió hacia toda la insurgencia. Fue este grupo quien desencadenó el genocidio de la Unión Patriótica, que era un partido político de izquierda que se conformó como parte de una propuesta de paz de varios grupos guerrilleros como la FARC, el EPL, el ELN y más de 300 líderes de la UP pues fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. El grupo terminó acribillando personas y únicamente por su ideología política, ¿no?, que nunca había tenido como un arma en sus manos. Y pues la proliferación de este grupo de autodefensa fue tal que durante el gobierno de Virgilio Barco ya habían unos 264 en todo el territorio nacional. Y pues de acuerdo con una revista muy reconocida, dicen que incluso el Carlos Castaño agrupó a todas las Autodefensas Unidas de Colombia y modificaron su razón social para que fuera netamente contrainsurgente. ¿Cómo terminó el clan de los Ochoa? ¿Por qué finalizó? Pues precisamente porque hicieron parte de los extraditables, conformados por narcotraficantes que se opusieron a los tratados de extradición con Estados Unidos en una guerra a muerte liderada por Pablo Escobar. Pero en los 90, pues el conflicto con el cartel de Cali y la persecución de la DEA y las autoridades colombianas terminaron acorralando tanto a este clan que terminaron cediendo. Esta es un poco la historia del clan de los Ochoa, para que tengan una idea de quiénes son estos hombres, porque hasta donde estoy viendo va a haber mucha influencia en ello, ya que ya estamos empezando a ver unas conexiones bastante amplias, que pues ya entiendo por qué Daniel Mendoza decía que esto es un aparato de crimen organizado de poder, porque pues nos podemos dar cuenta de la conexión desde el cartel de Medellín, los que eran familiares de Uribe Vélez y eran parte del clan de los Cifuentes Villa, estaban conectados con el Chapo Guzmán, los Ochoa. Bueno, esto era una cosa supremamente loca, que pues yo creo que muy pocas personas, a menos que las que tuvieran conocimiento, sabían, ¿no? Y bueno, esto es lo importante, que estamos viendo cómo es que toda esta cuestión del narcotráfico en Colombia está involucrada con el Matarife. Esperemos que algún día sea judicializado, aunque ya está mayor, pues por todo lo que apoyó y todo, porque pues él simplemente es de mover fichitas, ¿no? Él no es de ensuciarse las manos, pero pues él es una persona que influyó de una manera no material sino intelectualmente. Eso lo explicamos en un podcast que es algo muy interesante que nos muestra en Mendoza en uno de los primeros capítulos.
Bueno, ya continuando pues con el podcast, aparecen unos videos donde vemos a Álvaro Uribe Vélez reunido con una cantidad de personas que déjeme decirle que son unas joyitas. Y pues no sé, hay muchos uribistas que a veces andan por ahí diciendo, tuiteando, Petro fue el M-19 y hay pruebas y no sé qué. Muéstrenme pruebas de que Uribe era un paraco y que estaba reunido con personas de este tipo. Pues bueno, ahí tienen sus pruebas, no tengo que mostrarles nada. Aunque sin embargo, les voy a contar una anécdota, aquí haciendo un paréntesis, un momentico. Hace algún tiempito, no hace mucho, había una persona pues ahí tuiteando eso, precisamente eso, de que Petro tenía pruebas en contra, no sé qué. Y yo le busqué uno de los videos que precisamente Daniel Mendoza muestra donde se ve a Álvaro Uribe Vélez con un poco de paramilitares y todo. Y lo subí, lo descargué y se lo subí ahí en el tweet. Ay, vaya cosa, me bloqueó. Seguramente, yo me metí a mirar con un amigo, bueno, pues precisamente con mi compañero con el que inicialmente estábamos haciendo el podcast. Y miramos y pues eso parecía una cuenta que era un bot, ¿no? Esas de la famosa bodeguita de Álvaro Uribe Vélez, del Partido Centro Democrático. Y pues no sé, muy raro, muy raro. Pero sí, yo creo que sí era un bot. Eso sí, era un bot, era muy extraño y además que parecía Duque con pelo largo. Así que, bueno, en fin, continuando con el podcast. Después se habla de los Pepes. Ya, de hecho, ya se había hablado también antes de este capítulo. Hablemos un poco de quién eran los Pepes. Es un acrónimo, ¿no? Los Pepes no es un nombre en sí. Es un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Fue un grupo paramilitar conformado de narcotraficantes, ex socios de Pablo Escobar y financiado principalmente por la cúpula del cartel de Cali. ¿Okay? Se argumentó que eran pues perseguidos por Pablo Escobar. En septiembre del 92, Fidel Castaño, Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo se reunieron para crear la estructura de la organización Los Pepes. Fidel y Carlos Castaño ya habían hecho enlaces con la cúpula del cartel de Cali para pues contar con su apoyo financiero y la provisión de armas, y pues optaron más o menos en enero del 93 en comenzar como una operación con la organización criminal, pues con el fin de asesinar a Escobar. La alianza estratégica de Fidel y Carlos Castaño pues con la cúpula del cartel de Cali se debió a que estos eran enemigos de Escobar. Uno de los 4 líderes que conformaban la cúpula del cartel de Cali, mientras que también estaba compuesta de diferentes personas de la élite antioqueña que iban en busca de venganza personal, y varios miembros del bloque de búsqueda del gobierno nacional, de sus organismos de inteligencia como el DAS y de las autoridades estadounidenses de la DEA. Fidel Castaño, un ex colaborador de Escobar, y el equipo eran apoyados en materia financiera por los cabecillas del cartel de Cali, quienes para la época eran los máximos competidores en el narcotráfico contra el cartel de Medellín. Y pues estos vienen siendo los Pepes. Y pues ya en el capítulo se continúa hablando ya, pues viéndose videos y todo de lo que precisamente reveló Ochoa Vasco. Ya lo dije en lo de la entrevista, ya ustedes se pudieron dar cuenta de pues todo lo que se arrojó allí, ¿no? Y que Daniel Mendoza nos lo está mostrando de una manera mucho más gráfica, ¿no? Y pues con algunas que otras pruebas. Una cosa muy importante a destacar es que Daniel Mendoza nos hace como ver entre líneas, por decirlo así, que al parecer lo que Álvaro Uribe Vélez hizo fue como un trueque, ¿no? Un intercambio. A Estados Unidos. Yo le doy a la DEA estos cantidad de cabecillas paramilitares que están siendo buscados a cambio de mi cabeza, porque como ya lo vimos, él estaba en la lista negra de los Estados Unidos como un objetivo militar, sí, como una persona buscada por narcotráfico. Así que lo que hizo fue un intercambio, ¿no? Mandé paramilitares jefes y ya no me van a buscar a mí. Entonces ahí está como ese datico interesante, eso que se hace ver entre líneas allí en lo que dice Daniel Mendoza. Y pues ya prácticamente aquí es donde concluye el análisis de este capítulo. Pues aquí podemos ver lo que les estaba diciendo anteriormente. Esto es un aparato de crimen organizado extremadamente grande, donde hay conexiones por todo lado, y en todo lado tiene que ver Álvaro Uribe Vélez, ya que tiene conexiones pues infinitamente, ¿no? Y pues bueno, ese fue el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Yo creo que voy a estar contándoles lo del tema del proyecto que tengo. Espero les haya gustado, espero tengan un excelente día, y nos vemos en una próxima ocasión, seguramente el próximo sábado. Los invito a ver mis otros podcasts. Hace poco subí un nuevo capítulo en El Siglo de las Luces. Es un creepy podcast para los que les gusta recordar esa época en que subían creepypastas y pues se escuchaba así como
esas historias narradas, pero pues yo lo hago con mi voz. Así que espero pues lo escuchen y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.